Bueno, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota de Sebastián Galiani para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. Y hablábamos en los bloques anteriores que tras el anuncio de las nuevas restricciones cambiarias subió el dólar y el riesgo país subieron fuertemente. Y además, a pesar, ¿no?, de que las medidas cambiarias se tomaron para detener la pérdida de reservas, la sangría continuó en estos últimos días. La pregunta, Sebastián, entonces, es si el equipo económico se ha quedado sin argumentos. Bueno, sí, o sea, cuando un gobierno o un banco central fija un tipo de cambio que no puede sostener, dada la emisión de dinero que se está haciendo, llega a un punto abajo del cual tiene que ajustar su precio, ¿sí? No hay restricción que le permita evitar ese resultado final. A lo máximo podrá demorarlo un tiempo, pero eso también está sujeto a cómo responden los agentes, ¿sí?, ante las medidas que va tomando el gobierno. Entonces, más allá de cuál sea la secuencia de acá hasta que eso ocurra, lo que es inevitable es la devaluación. La pregunta es que uno, si ve el tipo de cambio oficial, el dólar oficial, su valor real en términos históricos, no es particularmente bajo, ¿no? Uno no podría asegurar, como sí sucedía, ¿no?, entre el 2011 y el 2015, que tenemos un dólar oficial muy por debajo de lo que sería el valor de equilibrio, ¿no? Sin embargo, hay una fuerte desconfianza, ¿no? Vinculás esta desconfianza al déficit fiscal y a la emisión, la importante emisión fiscal que se está haciendo, Sebastián. Bueno, lo que pasa que es esa referencia que vos haces a un valor histórico tiene un montón de supuestos por detrás que no siempre se cumplen, ¿no? En este momento lo que está dominando, por ponerlo de otra forma, el dólar oficial puede no tener un fuerte atraso para el comercio, pero claramente tiene un valor más bajo que el mercado le está poniendo en términos de el stock, o sea, en términos de la acumulación de ahorro de la población. Y eso tiene que ver con el contexto económico en general. Entonces el contexto económico de hoy es distinto al del pasado y el dólar que equilibra el mercado es distinto al histórico, Con ¿sí? la falta de confianza en el En ese peso, Sebastián, ¿no? Claro, exacto, al final de todo es la gente queriendo cambiar su portafolio, queriendo dolarizarlo, ¿sí? Sebastián, Más que en otros momentos. Sí. ¿qué hace un país para que la población confíe en su moneda? Y tiene que emitir poco y eso requiere tener una situación fiscal equilibrada. Y ello básicamente requiere hacerlo en el mediano plazo, porque ya lo vimos, ¿no? El gobierno de Cristina Kirchner dejó un déficit altísimo, el gobierno de Macri se pasó 4 años bajándolo, pero bueno, era un proceso de que después tenía que continuar. Y después vino la pandemia, que obviamente afectó los déficits fiscales de todos los países del mundo, ¿no? No es algo que solo le está pasando a este gobierno, pero el problema que tiene este gobierno, y ahí es donde sí importa el gobierno, es que no da una credibilidad sobre la trayectoria fiscal después de la pandemia, ¿sí? No es que el mercado dice, bueno, igual que cualquier otro país, subieron el déficit este año porque todos los países les tocó este shock negativo y finalmente cayó la actividad en todas partes y todos los países tuvieron que enfrentar esa situación, sino que a Argentina le pasó muchísimo más fuerte, en parte por las políticas equivocadas que adoptó el gobierno y en parte por las fragilidades que tiene el país,
Pero lo más importante, lo que hace la diferencia que podría hacer el gobierno es qué esperamos que haga este gobierno después de que termine la pandemia. Esperamos que este gobierno se ponga seriamente a trabajar en volver a la trayectoria de equilibrio fiscal. Eso daría más confianza. Pero nadie espera eso. Entonces no hay un ancla. Sebastián, en el presupuesto del 2021, ¿no?, que se está presentando en el Congreso, hay una reducción importante, ¿no?, del déficit primario prevista para el año que viene. ¿Te parece insuficiente la magnitud de la reducción? Bueno, hay dos cuestiones, ¿sí? Una es si es suficiente o no, y la segunda es si el mercado cree que esa va a ser la dirección en la que se va a mover el gobierno en un año electoral, en el cual en Argentina se juega mucho siempre, ¿no? Las elecciones en Argentina no son una cosa más, definen muchísimo de qué pasa con la justicia, qué pasa con un montón de variables macroeconómicas de una forma que no varían ante un resultado electoral en otros países. Con lo cual, este es un país que es muy, muy inestable en ese sentido. Y en ese sentido creo que es más importante cuánta credibilidad tiene hoy el gobierno de que va a cumplir con un programa de reducción del déficit. Y en cualquier caso, yo creo que si el gobierno se comprometiese mucho, uno podría decir, el gobierno de Macri se podía discutir si iba más rápido o no tan rápido como quería un segmento de la población, pero no que claramente el gobierno quería ir al equilibrio. Nadie dudaría de que el presidente Macri tenía eso entre sus objetivos principales, ¿sí? Eso hoy no está, y creo que ese es el ancla que falta, es el ancla de que en la cabeza del gobierno se insista mucho en que es un objetivo estabilizar el país, que es un objetivo atraer inversiones, que es un objetivo estar integrado al mundo, pero de la cabeza del gobierno salen los mensajes que son opuestos a estos. La meritocracia no importa, no estamos seguros que vayamos a firmar el acuerdo con la Unión Europea, nada se dice cuando se habla de la reactivación de la economía, se dice la demanda del Estado es la que va a motorizar el crecimiento. Entonces esos mensajes no son consistentes con un mensaje, con una trayectoria de reducción del déficit, ¿sí? Y ahí aparece el ruido. ¿Cuál identificás vos hoy por hoy como el mayor riesgo? Sí, nos quedan 40 segundos, Bueno, Sebastián. Hoy en el corto plazo el riesgo es que en algún momento el Banco Central va a tener que ajustar el valor del tipo de cambio oficial y si no tiene un plan para anclar las expectativas, eso va a desatar fuertemente la puja distributiva. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Sebastián Galiani sobre las dificultades que viene atravesando la economía y la importancia de trazar un horizonte hacia el futuro para detener este problema de expectativas que hoy y de confianza que hoy estamos sufriendo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.